buenas a todos. Bien, atentos, vamos a ver 3 pruebas distintas que nos darán que pensar que a lo mejor el incendio de Hawái fue provocado. Bien, atentos. Decían así en una noticia de la televisión. Las autoridades dicen que los fuertes vientos del huracán Dora están alimentando estos incendios que han destruido múltiples estructuras en Maui. Es decir, que dicen en la televisión que fueron causados por el huracán Dora. Pero bien, vamos a escuchar el testimonio de Sylvia Young Luke. Dice, es una abogada y política estadounidense nacida en Corea del Sur, que se desempeña como la 16ª vicegobernadora de Hawái. Se desempeñó como miembro de la Cámara de Representantes de Hawái durante 24 años, desde 1998 hasta su elección como vicegobernadora en 2022. Esta es la primera política estadounidense de origen coreano elegida para un cargo estatal en los Estados Unidos. Pues el testimonio es de ella en esta noticia de la televisión y dice: es algo sin precedentes cuando nos enfrentamos a huracanes y catástrofes. Después de un huracán solemos sufrir lluvias torrenciales, nos enfrentamos a inundaciones, cosas lógicas con el huracán. Pero aquí viene la prueba número 1, lo que dice a continuación. Y continúa diciendo, el hecho de que tengamos incendios forestales en múltiples zonas como consecuencia indirecta del huracán no tiene precedentes. Entonces, esto ya nos da que pensar. Entonces, vemos las fotos como la segunda prueba que están mostrando por ahí de la veracidad de que realmente han sido provocados. Pues podemos ver las fotografías, aquí los podemos ver exactamente el mismo lugar, como se estoy poniendo. Vamos a reducirlo un poco en tamaño, ahí está. Y podemos ver cómo aquí está la misma zona, podemos verlo, y aquí está la misma zona, que se puede ver que los árboles, algunos sobrevivieron. Pero bien, el resto está todo calcinado, no son pruebas concluyentes. ¿Por qué razón? Porque realmente el fuego muchas veces trabaja así. Se incendia todo y el núcleo de árboles donde hay más humedad pues suele sobrevivir. Después dicen también como prueba que hay barcos separados y alejados que están incendiados. Aquí los podéis ver. Es decir, que se calcinaron. Pero era un huracán, con lo cual pudieron mover los barcos después de que se incendiaran. Esta prueba tampoco es concluyente. De hecho, si vemos los árboles de esta zona en concreto, vemos como sí que sobrevivieron, como aún están verdes, y por detrás sí que se calcinaron los árboles de detrás. Pero como os digo, no es una prueba concluyente porque realmente donde están muchos árboles juntos se acumula muchísima más humedad y por eso suelen sobrevivir a los incendios. Pero bien, yo investigando me puse a ver las noticias de hoy y entonces aquí viene la tercera prueba, que me da que sospechar un poco, conociendo como conozco a los medios de comunicación de masas. Y bien, vemos la noticia y pone: acusan a la principal empresa eléctrica de Hawái de mala gestión antes de los incendios forestales que ya dejan 110 muertos. Ahí vemos el 11. Entonces, dicen a continuación: en una demanda obtenida por nuestra cadena hermana NBC News, se acusa a Hawaiian Electric de no tomar las medidas para mitigar la posibilidad de un desastre. Cosa que seguramente sea completamente veraz, porque vemos todos cómo están los tendidos eléctricos y las compañías eléctricas suelen ahorrar muchísimo en volver a poner postes nuevos con cableado nuevo y así. Entonces, cuando vienen huracanes, fuertes vientos, suelen caer esos postes, se forman chispas y provocan incendios. Hasta ahí todo completamente veraz y plausible. Pero nos ponemos a ver cuántas noticias han puesto con los 110 muertos, casualmente con el número 11, y podemos ver que están en todos los sitios. En National Geographic podemos ver, en Nacional de Cataluña, en Europa Press, como no, etcétera, etcétera. Podemos verlo, pero lo mejor es cuando vi la noticia oficial de Radio Televisión Española, la televisión pública de aquí de España, que se paga con los impuestos de todos los españoles. Y me fijé en la noticia concreta
Y tras ver todos los 11, pues llegué a esta y dice: Joe Biden visitará la isla de Maui cuando la cifra de muertos se eleva a 110 personas. Cuando sabemos de sobra que el 11 en primado negativo simboliza la pirámide. Entonces, te están diciendo que el presidente de los Estados Unidos va a ir a la zona afectada y justo te están poniendo el 11 en todas las noticias. Todos sabéis que en primado negativo el 11 simboliza la pirámide porque 11 por 11 el resultado siempre nos da una pirámide y esta propiedad se mantiene hasta 9 números 1 por 9 números 1, que nos da esta cifra de aquí que colocada en orden, claro está, empieza a ascender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en la cima de la pirámide y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 desciende. Con lo cual, por eso el 11 simboliza la pirámide en primado negativo y lo hemos confirmado en multitud de películas, videoclips y series. Y por supuesto, en las noticias de los periódicos. Entonces, ¿qué nos da que pensar? Que están tratando de poner esa noticia de que la culpa es de las eléctricas, cuando normalmente probablemente sea así porque ellos ahorran más que nadie y aquí nosotros España nos ponían incluso el impuesto al sol, nos cobraban por el transporte de la energía porque directamente no podían legislar que cobraban por el sol porque es gratuito, con lo cual te cobraban por el transporte de la energía. Por suerte ya derogaron esa ley y ya no tenemos el impuesto al sol. Pero bien, esto nos lleva a ¿qué fue o qué lo provocó el incendio? Y probablemente, como tantos vídeos hemos visto, fue un incendio provocado por alta tecnología que ahora tienen láser y lo que hacen es afectan a zonas concretas, como estamos viendo aquí en este vídeo, que no sé de dónde es la localización, pero me lo pasaron, y podemos ver cómo las casas están destruidas y los árboles están perfectamente a su alrededor. Entonces podemos ver la línea y cómo salta árboles a pesar de calcinarse las viviendas. Podemos verlo. Entonces esto es factible hoy en día con los drones y la tecnología láser que tienen. Entonces podemos ver toda la línea de casas afectada, quemada, cuando los árboles están perfectamente, incluso las fábricas, la zona empresarial, toda quemada. Y los alrededores no. Con lo cual, hoy en día esto no es difícil de saber porque estos láseres se venden al público. Este láser es el láser legal más potente que puede comprar un civil. Y esto se puede comprar por internet, es legal completamente y este láser ya puede quemar cosas. De hecho, hasta quema el metal. Os estoy poniendo aquí cómo cogen la cuchilla de un cúter y con el láser pues la derriten, lo consiguen calentar tanto que se va derritiendo y podemos ver cómo funde incluso el metal. Entonces, sabemos que tienen tecnología de sobra para poder provocar incendios. Entonces, una de estas empresas que se dedica a investigar tecnología, que ya la hemos cogido en algún renuncio, es DARPA. Ya la conocéis. Durante 60 años, DARPA se ha aferrado a una misión singular y duradera: realizar inversiones fundamentales en tecnologías innovadoras para la seguridad nacional. Seguro que para la seguridad nacional. La génesis de esta misión y de la propia DARPA data del lanzamiento del Sputnik en 1957. Una farsa completamente. Tenéis que ver las imágenes. Es más falso, lo hacéis vosotros mejor en vuestra casa con un croma que esa grabación, si veis el Sputnik. Y dice: y del compromiso de Estados Unidos de que, a partir de ese momento, sería iniciador y no víctima de sorpresas tecnológicas estratégicas. Ahí comienza la batalla espacial. O el robo espacial en todos los países organizado, fingiendo que hay competición. Y dicen: trabajando con innovadores dentro y fuera del gobierno, DARPA ha cumplido repetidamente con esa misión, transformando conceptos revolucionarios e incluso imposibilidades aparentes en capacidades prácticas. Los resultados finales han incluido no solo capacidades militares que cambian el juego, como armas de precisión y tecnología sigilosa, sino también iconos de la sociedad civil moderna, como Internet, reconocimiento de voz y traducción de idiomas automatizados. Y
receptores de sistemas de posicionamiento global. Para tenerte localizado. Lo suficientemente pequeños como para integrarse en multitud de dispositivos de consumo. Entonces, DARPA está metido también en este proyecto, en el proyecto Nimbus. ¿Qué es este? Los rayos pueden causar retrasos en las operaciones, interrumpir las comunicaciones, destruir activos y, en general, representar una amenaza mortal para el personal militar. Y dice, si bien los rayos se han estudiado de manera intermitente durante décadas, quedan preguntas críticas sobre cómo y por qué se inician, cómo se propagan y cómo se adhieren a los objetos. Tampoco está claro cómo los rayos generan sus componentes ionosféricos, etcétera, etcétera. Y continúa abajo, Nimbus es un programa científico fundamental centrado en obtener una comprensión integral del proceso de los rayos, sus emisiones asociadas como los rayos X y sus componentes ionosféricos para proteger mejor a las tropas, las municiones y otros activos militares. Claro, para proteger solo a las tropas. Pero casualmente también se podría utilizar para provocar un incendio. Y dice, este programa arrojará información sobre otros fenómenos electromagnéticos de alto voltaje y alta corriente. Entonces tenemos que comprender que ellos provocan incendios por multitud de razones, dejando a un lado que este fuera provocado o no, que a mí me huela que sí. Aunque no tenemos tantas pruebas como otras, que yo ya os demostré con otros vídeos de incendios, como aquí en Galicia los cazamos varias veces provocando incendios. Tenemos vídeos grabados de avionetas lanzando estos dispositivos mucho más digámoslo así, sencillos de incendiar, que te lanzan el aparato que se activa solo cuando llega al suelo con un pequeño paracaídas y entonces el artefacto incendiario empieza a encenderse. Los lanzan desde helicópteros y avionetas y así provocan varios focos diferentes. ¿Y por qué lo hacen? Por estas razones en concreto. Porque así pueden cobrar de los seguros, es una de las razones. Porque así pueden cobrar los ricos que tenían allí las propiedades y así cobrar de los seguros y luego construir lo que ellos quieran, complejos hoteleros o lo que a ellos les interese en ese caso. Como aquí me imagino que irá por ahí los tiros de complejos hoteleros. Porque así pueden edificar donde vivían los pobres, esta es otra razón. Que ya lo vimos con más desastres naturales. Naturales. Que no pueden echar a las personas autóctonas de allí por ley, pero si se incendia, sí, por casualidad ocurre un desastre natural y esas personas pierden su vivienda, entonces sí que pueden hacerse con los terrenos el Estado. ¿Y qué pasa? Es donde entra la tercera, porque así pueden recalificar el terreno, es decir, que a lo mejor no era urbanizable por la razón que sea, y lo recalifican para que sea urbanizable, para los intereses de los más ricos. Otra más es porque así pueden comprar los terrenos más baratos, aquí en Galicia lo hicieron muchísimo. Lo que hacen es queman los terrenos, cogen la madera y la venden a las pasteras, como aquí que tenemos una, que se llama ENCE y que contamina la ría muchísimo. ¿Y qué pasa? Que para hacer papel necesitan estos árboles y, como ellos son muy inteligentes, no solamente luego pueden construir en ese terreno, sino que compran la madera más barata porque está quemada. Así que ganan por dos motivos diferentes y aparte se puede vender el terreno a un precio mucho más barato porque está quemado. Y por último, porque así nos reducen nuestros niveles de oxígeno, que es fundamental esto, reducirnos los niveles de oxígeno para que no lleguemos a razonamientos tan avanzados y tener a la población muchísimo más mermada y somnolienta para que así obedezcan lo que las logias Illuminati van imponiendo a los diferentes gobiernos para que se traduzcan leyes coercitivas de derechos hacia nosotros los más pobres. Pues bien, dicho todo esto, seguiremos investigando de qué vienen estos incendios y vamos a ver dónde acaba todo esto. Pero a mí me huele bastante mal. Nos vemos en el próximo vídeo, os quiero.